A más de un mes del estallido de bomba en Avenida Chapultepec, los hechos aún no se esclarecen. La marihuana está legalizada en Ámsterdam, pero ¿qué otros países europeos van rumbo a eso? La hepatitis C no es una enfermedad exclusiva de los alcohólicos, es un virus que está afectando a gran parte de la sociedad mundial. ¿Y quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Hoy se lo vamos a decir aquí en Opinión Pública. Francisco Abundis y Viviana Belsazo. Comenzamos. La explosión de una bomba el pasado 15 de febrero a las 14:32 horas en la acera sur de Avenida Chapultepec y que cobró la vida de una persona y dejó herido a dos, aún no se esclarece. Son muchas las hipótesis que se han manejado desde aquel día. El gobierno del Distrito Federal insiste que había sido el crimen organizado. Tardaron tiempo en pedir apoyo al gobierno federal. De inmediato, el Procurador General de la República negó que el bombazo tenga nexos con la delincuencia organizada, como aseguran las autoridades capitalinas, ya que de acuerdo con el peritaje se trató de un explosivo de manufactura artesanal que no corresponde al modus operandi ni a la sofisticación de los cárteles de la droga que operan en México. El bombazo en Avenida Chapultepec, hoy, en la actualidad. La posibilidad de sufrir un atentado en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal el pasado 15 de febrero puso en alerta y hizo conciencia de qué tan vulnerables somos como país, como autoridad, como sociedad a atentados de esta naturaleza. Para comentar este tema, Dan, ¿cómo estás? Muy bien. 88% de los entrevistados en una encuesta telefónica dijeron haberse enterado de esta situación y prácticamente 2 de cada 3 considera que esta situación se puede repetir. ¿Te parece grave como dato? Pero este es para anticipar, porque desde el 11 de septiembre, desde el evento en Madrid, desde el bombazo en Londres, cada residente de una gran ciudad como México está esperando, no en una forma mórbida, no es una cosa de morbosidad, es una cosa de vivir en una sociedad moderna con tanta incertidumbre y las notas gráficas internacionales prepara el escenario de anticipar eso. Yo creo que nuestros temas de seguridad pública en términos perceptuales frecuentemente pasan por lo que está pasando en el tema de narcotráfico, aunque en realidad pareciera que son 2 pistas distintas. Una cosa es el combate al narco y otra cosa es nuestra sensación de seguridad o inseguridad. Sí, pero también la experiencia de bombazos ha tenido que ver con cosas políticas. Hay evidencia de bombazos en México, en Cuernavaca, en otros lugares que son destrucción de propiedad en forma muy simbólica, destrucción mínima. Sin embargo, la nota sobre una bomba tiene un efecto mucho más en la opinión pública y en la experiencia y el temor y el miedo de la gente más allá de destrucción menor. Y el hecho del bombazo en el DF resultó en la autodestrucción del autor material. No baja el significado en la imaginación popular. Así es. Finalmente, el último dato de esta medición que me pareció interesante es que la gente, no obstante que esto pasó en la Ciudad de México, considera que es un tema de orden federal, que regularmente pasa así para los grandes temas. Exacto. ¿No? Esto fue nuestro primer dato de actualidad con Daniel Lun. Vayamos al siguiente. Yo ya estoy harta de todo. México es uno de los países de América Latina con más altos índices de suicidio en jóvenes. Tan solo en Tabasco la cifra de suicidio adolescente representa la segunda más alta a nivel mundial. Las causas más comunes son las depresiones, las relaciones afectivas deterioradas y la falta de comunicación de los hijos con sus padres. En los últimos 3 años, la tasa de suicidio en menores de 15 años se elevó en el país de 8.3% a 11% en los varones y de 12.1% a 16.5% en el caso de las jóvenes. Según los estudios, el 55% de los muchachos que se quitaron la vida eran hijos únicos y la gran mayoría lo hizo en su casa. El incremento en los índices de suicidio en México es nuestro tema de hoy. Según estos datos que reveló recientemente INEGI, la muerte entre jóvenes por suicidio ocupa el segundo lugar después de accidentes automovilísticos. ¿Qué tan grave puede ser este dato, Dan?
Pues yo creo que en todos los países, y México no es una excepción, hay unas edades de alta vulnerabilidad, de suicidio, de la autodestrucción. No tiene que ver con la situación económica. Hay países pobres en donde no hay un índice muy alto de suicidio. Hay países ricos donde está muy alto. Pero no hay una edad más vulnerable que los adolescentes. Ahora, cuando te refieres a vulnerabilidad, datos como que un disgusto familiar o una causa amorosa sean los dos principales, hablaría precisamente de esta situación emocional muy endeble, muy frágil. Exacto, pero más allá de eso, por su porcentaje en la población, hay mucho más suicidio y intento de suicidarse entre los jóvenes. Y si hay un grupo aún más vulnerable en México, son los jóvenes de las zonas rurales, del campo. Su porcentaje en la población no es tan grande, pero su porcentaje dentro de los suicidios es alto. Entonces, inevitablemente, es una mezcla existencial de la situación económica y la situación de familia. Es interesante porque entonces no es un tema urbano necesariamente. Es urbano, pero la figura joven más vulnerable en México es algún joven más bien masculino, más bien en una zona rural. Según entiendo, es un país escandinavo el que tendría el primer lugar en estos datos, con más suicidios entre jóvenes. Y según entiendo, hay fenómenos como el de Japón, que tiene suicidios entre niños, que ya se consideran como tal problemas sociales. Creo que estos datos no dirían que estemos a un nivel de un problema social. Sin embargo, un suicidio es un gran problema. En términos estadísticos, un suicidio es 100% para sus papás. Es decir, estamos enfrente de un problema donde hay mucho misterio, donde hay falta de entendimiento y donde es muy difícil generalizar. Claro, y esto iría más allá de los números, ¿no? Sí. Esto fue el dato de actualidad con Daniel Lund. Regresamos. Cuando escuchamos hablar de hepatitis, generalmente lo asociamos con alguien que ha consumido alcohol, que es alcohólico y sufre de este problema. Pero no, también hay otro tipo de hepatitis que es un virus, se puede contagiar. En México hay más de 1.200.000 personas que padecen hepatitis C. De estas personas, solo el 20% lo sabe. ¿Cuál es la diferencia entre los distintos tipos de hepatitis? El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Enrique Wolper, especialista. Doctor, muchísimas gracias. La pregunta, ¿cuáles son los distintos tipos de hepatitis? Gracias por la invitación. Efectivamente, como usted lo menciona, hay diferentes tipos de hepatitis. Las causas pueden ser por consumo exagerado de alcohol, por algunos tóxicos, incluso algunos medicamentos que suelen ser tóxicos, pero quizá el grupo más importante de hepatitis lo constituye las hepatitis por virus. Y de estas tenemos varios tipos. Se les denomina por letras, la A, la B, la C, la D, la E. Y usted mencionaba al inicio del programa como una de las hepatitis más graves que afectan a más población, y en México no escapa este problema, es la hepatitis C. Y esto en gran medida se debe a que la hepatitis A y la hepatitis B puede ser combatida con la vacuna, lo cual no sucede con la hepatitis C. Bueno, la hepatitis A es la más común, desde luego, ocurre con mucha frecuencia en la infancia, en ocasiones pasa sin dar muchos síntomas, asintomática, pero los adultos tenemos el anticuerpo contra la hepatitis A en un porcentaje altísimo de más del 80%. Quiere decir que o tuvimos la hepatitis de chicos o estuvimos en contacto con el virus y generamos el anticuerpo como si nos hubieran vacunado. La hepatitis B es grave, la hepatitis B debiera de ser ya historia de la medicina, puesto que hay una vacuna hace muchos años que es muy efectiva. Pero también muchas veces no hay síntomas, ¿no? Cuando recién te contagias con la hepatitis no hay síntomas de. Sobre todo en la hepatitis C que usted menciona muy atinadamente, este es el problema más grave que tenemos en México y en el mundo. En México suponemos que hay 1.200.000 personas, pacientes con hepatitis C. La mayor parte de ellos no saben que tienen la hepatitis C, puesto que es una enfermedad silenciosa, que solo avisa 10, 20, 30, 40 años después de haberse contagiado,
cuando ya en ocasiones avisa de una manera ya grave, con insuficiencia Claro. hepática. Y te puedes contagiar de una forma muy sencilla. Te vas a hacer un manicure, está infectada la tijerita con la que te cortaron la cutícula, te puedes contagiar. También es muy conocido en lugares donde se practican estos piercings y los tatuajes, donde no se hace con una higiene realmente estricta, también te puedes llegar a contagiar de hepatitis C. Cualquier paciente con hepatitis C, cuya sangre está en contacto con la sangre de otra persona, puede ser susceptible de contagio. Quizá lo que ahorita estamos viendo en México de manera más frecuente es la hepatitis C por transfusión de sangre. Aquellos pacientes que fueron transfundidos antes de 1991, Me antes está de diciendo, doctor, que antes de 1990. 1991 no se tenía un estricto control de los bancos de sangre en este país. Sí, sí se tenía, pero no se conocía el virus. En ninguna parte del mundo, esto no es privativo de México. El virus C no se conocía antes de 1990. Por lo tanto, las personas infectadas no sabían que tenían la hepatitis. Si alguien iba a donar sangre, esa sangre pasaba, puesto que al no conocerse el virus, no se eliminaban estos portadores. Y esa es De la manera- razón por la cual ha ido incrementando drásticamente la cifra de personas infectadas con hepatitis C. Apenas se están dando a conocer estos resultados. Y el problema es mundial. Ningún país escapa a este problema. Y ese es el número de casos que estamos viendo en México con mucho mayor frecuencia. Desde luego, la transmisión de hepatitis C ocurre por otros medios también. Usted mencionaba agujas contaminadas, piercing, tatuajes. Desde luego hechos en condiciones no higiénicas, porque hechos bien no pueden transmitir esta enfermedad. Pero adictos a drogas, Por de supuesto. aplicación endovenosa, que comparten la jeringa, que comparten las agujas, es muy frecuente y en algunos países esa es la causa principal ahora. Y el virus de la hepatitis es mucho más resistente a cualquier otro virus. Por ejemplo, vemos las estadísticas, por cada persona con VIH en este país, hay 10 personas que tienen hepatitis C. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis C es mucho más resistente, resistente al calor y a muchas otras circunstancias que cualquier otro virus, ¿no? Y más frecuente, desde luego, y estamos ahorita en posibilidades de curarlo. Lo importante es que las personas, por ejemplo, mencionaba yo la transfusión de sangre antes de 1990. Yo diría que cualquier persona que fue transfundida antes de 1990 con sangre o sus productos, plasma, plaquetas, derivados de la sangre, debiera de hacerse el análisis para ver si es portador de la hepatitis C y tratarse aunque no tenga síntomas. Bueno, doctor, nos quedan 30 segundos, nada más díganos qué hacer para saber si tenemos hepatitis C y cómo se puede llegar a curar. Si tenemos esos factores de riesgo, transfundida antes de 1990, hacerse la prueba de detección de hepatitis C, que es muy rápida, muy fácil de hacer, muy segura de hacerse. Y si tiene la enfermedad, tratarse, hay tratamientos que eliminan el virus, estamos en condiciones de aliviar a ese número importante de pacientes, siempre y cuando acudan a los centros de salud, acudan a las instituciones públicas de salud, para ser tratados y aliviar este problema que es gigantesco, verdaderamente muy trascendente. Doctor Enrique Rupert, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Sabe usted qué porcentaje de los mexicanos son infieles? Se lo vamos a decir hoy en un estudio que realizó Marcelo de Fuentes de Merck GFK. Marcelo de Fuentes, ¿cómo estás? Hola Viviana, ¿cómo estás? Escandalizada con tu cifra, 50% de los hombres engañan a las mujeres y esta cifra aumenta considerablemente a 75% después de los 45 años. Bien, las cifras que estás dando son ciertas. Nada más quiero decir que a lo largo de los minutos que vamos a estar juntos, tengo que dar también las cifras de las mujeres. No se vale y no es un Pero tema son de mucho género. menos. Sin duda. Vamos a hablar de promedios. El primer dato que diste es correcto. 50% de los hombres en promedio, tomando en cuenta todos los rangos de edad, han sido infieles al menos una vez en su vida. Bien, en el caso de las mujeres esta cifra es de la mitad. Estamos hablando del 25%. Sin embargo, resulta ser que los promedios así grosos no necesariamente son tan fidedignos o representan la realidad de una manera correcta que nos permita hacer análisis. Déjame comentarte algunos datos de cómo se va comportando el tema de la infidelidad conforme va cambiando la edad en los hombres. A ver, conforme vayan siendo más grandes los hombres, me decías, después de los 45 es cuando se desatan y es cuando más infieles son. Es el punto, vamos a decir el punto álgido. El punto álgido de los hombres está por ahí entre los 35, 40 hasta los 45 años. Vamos a decir, este es el momento en donde la probabilidad de que el hombre sea infiel crece más. Crece prácticamente, como tú bien lo dijiste,
alrededor de un 70-75%. Cuando estoy ¿Pero hablando de por estas qué? cifras. Mira, yo creo que hay una serie de razones para que esto sea así. Por una parte, es un tema, como yo estaba hablando, de probabilidad. Conforme vas avanzando en tu vida, hay más probabilidades que tú tengas contacto con personas del sexo opuesto. Por otra parte, está todo este tema de la posible crisis, de la cual se ha hablado mucho, de que si los hombres entramos en una crisis de personalidad, de autoestima, de aceptación con el sexo opuesto, por ahí de los 40 años. Recuerden que el tema de las crisis no necesariamente Normalmente tiene cuando una el edad hombre se exacta. quiere probar, dice, me voy a probar con otra chava a ver qué onda. Me voy a probar si sigo siendo lo que en algún momento yo pensé que era y sigo siendo atractivo para el sexo opuesto, ¿no? Parte es esto, parte también está, o podría estar inmiscuido, la crisis de la pareja, que también típicamente se da más o menos en estos rangos de edad. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿y por qué las mujeres no? Porque las mujeres, porque me decías, generalmente las mujeres entre los 15 y los 23 años es cuando son más infieles, ya después se tranquilizan, ¿o qué pasa? Fíjate que me parece que aquí está el dato más importante del estudio. Y es que yo les hablé que la infidelidad del hombre va creciendo conforme crece la edad. La de la mujer va disminuyendo. La de la mujer es exactamente inversa. Es decir, los porcentajes de mujeres infieles más altos los encontramos en los grupos de edad más bajos. Te doy un dato que me parece el más revelador de todo el proyecto. Si yo solamente analizo a los hombres de 15 a 25 años de edad, el porcentaje de hombres en este grupo de 15 a 25 años de edad que han sido infieles es más o menos del 45 a 50%. ¿Y el de las mujeres? El de las mujeres está en 40%. Es decir, casi igual. Igual. Cuando al inicio de nuestra plática dijimos que los hombres y las mujeres en este concepto de infidelidad son dramáticamente diferentes. Y entonces me parecería que lo importante, lo que nos deberíamos de preguntar en este momento es por qué. ¿Por qué la mujer joven hoy se está comportando en este concepto del cual estamos hablando igual que el hombre joven? Ahora estás hablando de ahorita del 2008, pero ¿qué pasaba antes? ¿Realmente la mujer no engañaba al marido o se enteraba menos? No, yo creo que ha habido un cambio dramático. Yo creo, bueno, no es que yo crea, las cifras así lo muestran, las mujeres antes había una incidencia o una propensión mucho menor a engañar al hombre. Pero te platico un poco algunas posibles teorías de por qué. Uno de los puntos es, hoy las mujeres tienen una participación, por un lado, mucho más activa en la vida económica. ¿Qué implica esto? Implica más puntos de contacto, implica más posibilidades de conocer a una persona del sexo opuesto, implica más libertad, implica libertad económica, implica una serie de cosas. Simplemente son puntos de oportunidad. Quedando claro que los puntos de oportunidad no necesariamente significa una infidelidad per se, pero son infidelidades potenciales. Ahora, por eso estás hablando de que las mujeres por arriba de los 50 años difícilmente van a engañar al marido. Muchas no salen tanto a puntos de oportunidad como tú me dices y aparte dependen económicamente del marido. Yo creo que son esos dos puntos, además de que es cierto que todavía hay un rezago o un tema de educación, una diferencia educativa en lo que hoy están recibiendo las mujeres jóvenes de lo que recibían las mujeres que hoy están en los 50, 55 años de edad. Marcelo, finalmente sigue siendo un tabú, un tema de tabú de sociedad, de que el hombre sí puede engañar a la mujer y la mujer no. Pues mira, a mí me parece que el gran dato es que lo que hoy acabo de platicar con todos ustedes es que esto se está volviendo un mito. Eso yo creo que es lo que queremos pensar los hombres, que nosotros tenemos el permiso por serlo. Y el dato lo que demuestra es que no es cierto, no es cierto. Y no puedo decir si esto es bueno o malo. Ahora, finalmente es más fácil para una mujer perdonar una infidelidad del hombre que para el hombre perdonar una infidelidad de la mujer. Ese dato no lo tiene. Eso no lo sé, eso no lo tengo, pero por lo que muestran los datos, parecería ser que más vale que los hombres empecemos a aprender a perdonar porque los datos o las estadísticas se están igualando. Sí, pero también las estadísticas muestran la cantidad de divorcios y el divorcio cómo ha ido incrementando en los últimos años, ¿eh? Sin duda, solamente por poner un corolario de nuestra plática, todos los datos que estamos dando son factos, son hechos. Por supuesto, no es que yo esté avalando que esto esté bien o esté mal. Simplemente esto está sucediendo. La sociedad está cambiando. Ahora, tienes otra cifra que me llamó muchísimo la atención. Nos quedan pocos segundos.
¿Dónde engañan a las mujeres? ¿Cuáles son los niditos de amor, como le llamas tú? Nosotros le pusimos el nidito de amor. El nidito de amor por excelencia y probablemente obvio es el hotel, pero lo más interesante. El 65% decías el hotel, ¿no? ¿50? 65% de los hombres, 50% de las mujeres utilizan el hotel como el nidito de amor. Vamos, ahí está la justificación de la proliferación de este negocio. Ahí está, bueno, ¿y después en el coche? Inmediatamente después el coche, que resulta ser todavía uno de estos puntos de contacto atrevidos, es el 30%. Y a partir de ahí vienen otros lugares por demás extraños, como puede ser alberca, playa, ¿no? Bueno, el elevador dices etcétera. el 5%. Bueno, el elevador es el 5%. Lo que tendríamos que conocer es ese 5% veloz que logra en un elevador tener una aventura. Pero bueno, interesante está también el tema de los niditos de amor. Cómo hay algunos puntos muy importantes o muy claros que tienen un porcentaje muy importante. El caso, los hoteles de paso. Así es, pero ese es otro tema, Marcelo de Fuentes. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Opinión Pública. Gracias a ti. Vamos a una pausa, regresamos. En la sección El Ciudadano contamos nuevamente con la presencia de Bernardino Esparza, investigador profesor del INACIPE. Bernardino, gracias por acompañarnos. Hay una iniciativa que ha sido muy polémica recientemente que se propuso en la Asamblea acerca de la posibilidad de legalizar el consumo de marihuana, según entiendo, para personas que pudieran probar su adicción. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste esto? Sí, es una iniciativa que, como tú bien lo has dicho, se ha presentado y se está dando la polémica, ¿no?, en la opinión pública al consumo de la marihuana, que es una droga blanda, ¿sí?, y que se dice en esta iniciativa, en esta presentación de esta iniciativa, que aún todavía pues no la he visto yo en lo personal en papel publicada, se dice que está hablando de 3 gramos, hasta 3 gramos el consumo de la droga, de marihuana, para aquellas personas que son farmacodependientes. Perdón, ¿sería la primera vez que tenemos una iniciativa así de formal? No, ya anteriormente por ahí se habían presentado había habido, algunas iniciativas. pero según entiendo no venía tan armada como esta. No venía tan armada y no ha prosperado, o sea, ha quedado ahí en el archivo del expediente. Como tema de opinión tenemos que 84% de la gente, datos que hemos medido de manera constante en Parametría, estaría en contra de una legislación de esta naturaleza, contra apenas 14 que estaría a favor. Es decir, es un tema que tiene mucha dirección y con el cual habría mucha resistencia por parte de la población. Yo creo que está incluso mucho más polarizada que, digamos, aborto, por ejemplo. Esta iniciativa va a reformar una parte de la ley la ley de salud del Distrito Federal. Y como te decía, es con el fin de dotar de alguna manera a aquella persona que sea farmacodependiente. Hasta 3 gramos su consumo se puede dar, no sería ya posteriormente en un momento, si es más de 3 gramos, podría caer en un delito. Entonces, yo creo que la importancia de este tema va en torno a la libertad de la personalidad, que yo creo que es un punto muy fundamental. Ello lleva aparejado también lo que es precisamente la educación del consumo de la droga, que la gente esté educada para fines y para que entienda para qué es la droga, ¿no? Y cuál va a ser el producto de esta consumición. ¿Conoces de algún caso de política pública en algún lugar, de lo cual me gustaría que en una segunda entrega pudiéramos conversar más de ejemplos de Europa, por ejemplo? Pero en términos de política pública, ¿tú qué esperarías si esta legislación pasara en los términos que en principio se propondría? Bueno, que en principio la Secretaría de Salud local, ¿sí?, tendría que crear un tipo de políticas públicas, programas públicos, por supuesto, para concientizar, educar a la gente, en dado caso que se llegue a aprobar esta iniciativa, para este consumo de drogas, ¿no? Entonces, a través de esas políticas públicas, primero la educación a la gente, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Y que también la gente tenga entienda que puede tener una consecuencia y cuáles son sus consecuencias. Yo creo que parte de eso, de la educación. Pero, ¿tú crees que sería suficiente? ¿No estaríamos en el riesgo, digamos, de aumentar el consumo, como según entiendo ha pasado en algunos países? No, yo creo que no, ¿eh? A ¿No? través de una buena educación me supongo que no, pero hay que tener conciencia. Claro, ahora, si lo vemos también hablando, digamos, de quiénes serían los segmentos que estarían más de acuerdo con una legislación de esta naturaleza, vemos que son los hombres, un poco más que las mujeres. Curiosamente, los jóvenes, en el segmento de 18 a 25 años, este pequeño porcentaje de 14% se va a 18, y en el caso de los hombres, de jóvenes a 19 y de hombres a
a 18 y curiosamente en términos de ingreso es la gente de más ingresos la que también estaría más de acuerdo con esta iniciativa. ¿No crees que, digamos, el hecho de que sean los jóvenes los pondría en riesgo independientemente del Yo creo factor que no, y en cualitativo? este caso está hablando de una edad de 18 años cuando tú ya adquieres, ahora sí que la mayoría de edad, y hay que entender también que en los programas, en las universidades, en las escuelas, los jóvenes que estén bajo este problema de farmacodependencia en un momento determinado, también hacerles un programa de educación para ello, hacerles conscientes. Yo sigo insistiendo mucho en educación, en la cultura, y eso hay que estarlo difundiendo constantemente a través de políticas. En una palabra, Bernardino, ¿tú estarías a favor de una legislación de esta naturaleza? Siempre y cuando estuviese uno educado para ello. Ok. ¿No? Precepto que no siempre es fácil cumplir. Es fácil, así Muy es. bien, este fue El Ciudadano en Opinión Pública. Bernardino, una segunda invitación para que pudiéramos discutir esto en el contexto internacional. Así es, muy bien. Gracias, regresamos. Y ya lo escuchó usted en este estudio que realizó Merck GFK en torno a la infidelidad. Bueno, los hombres nos ganan y por mucho las mujeres en este tema. 50% de los hombres engañan a las mujeres y la estadística aumenta radicalmente después de los 50 años. Así que, bueno, mujeres tengan cuidado con sus maridos. Y ahora las mujeres, el 20% engañan a los hombres. Es una estadística que ha ido aumentando, pero sin embargo nos siguen ganando los hombres. Y en el tema de la hepatitis C, es un virus que ha incrementado muchísimo en México y en el mundo. Es un virus totalmente silencioso, así que aunque no se tengan síntomas, es muy recomendable que si usted ha tenido alguna transfusión sanguínea, se ha hecho manicure, ha estado en contacto con estos piercings o bien se ha hecho tatuajes sin las condiciones de higiene, se realice una prueba de sangre para verificar que no esté infectado. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado a Francisco Abundis y a mí. Esto es Opinión Pública, lo espero el próximo domingo, 6 de la tarde. Que descanse y la pase bien.